Muy buenas tardes, colegas, invitados, egresados, estudiantes, académicos de otras regiones. Bienvenido también a todos los colegas latinoamericanos que se han conectado hoy día. Tengo el agrado de darle la bienvenida a esta segunda jornada del ciclo de webinars que organiza la Facultad de Educación de la Universidad de la América de Chile, en la cual hemos ido compartiendo distintas temáticas. Y hoy día tengo el agrado de presentar a la académica investigadora de la facultad, Karen Núñez Valdés. Karen es profesora de Historia y Geografía en Ciencias Sociales y licenciada en Educación. Además posee un magíster en Educación, Convención e Innovación Educativa de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y es doctora en Política y Gestión Educativa en la Universidad de Playa Ancha, y actualmente se desempeña como académica investigadora de la Escuela de Educación. Hoy día Karen nos va a hablar de la evaluación auténtica y va a abordar lo que son algunos tips para la elaboración de procedimientos evaluativos bajo este enfoque, básicamente apuntando al mundo escolar, aunque obviamente para todos los colegas que se desempeñan a nivel superior, hay muchos elementos que se pueden extrapolar perfectamente a este tipo de prácticas. Así que encantado de tenerlos. Muy bien ahí, ¿cierto? Que vayan dejando, compartiendo en el chat con otros colegas los lugares de los cuales se conectan. Y les comento finalmente que tenemos otras jornadas esta semana. Yo en general les mandé el link de todas las jornadas. Y hacia el final de la sesión, Karen les va a compartir el link de la encuesta de asistencia con el fin de poder disponer de el dato y confirmación de asistencia a ustedes para poder generar la certificación. Así que desde ya agradecido su presencia, de su participación, y los dejo con Karen, a quien damos la bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Karen. Gracias, Cristian, por la presentación. Muy buenas tardes a todos, buenas noches. Leo hoy en el chat que hay gente conectada desde Guatemala, Paraguay, Argentina y desde Chile, Valparaíso, Temuco, Curanilahue. No sé si se pueden ir presentando en el chat para ir sabiendo desde dónde son. Jorge Guerrero desde Valparaíso, les damos la bienvenida y esperamos que esta actividad sea un aporte para su formación y específicamente para su práctica profesional. Guayaquil, miren, tenemos a Isaac desde Ecuador, a Marcos también desde Ecuador, tenemos a Betina desde Paraguay. Muy bienvenidos todos y vamos a iniciar, como decía Cristian, hablando sobre lo que es la evaluación auténtica, el paradigma bajo el cual nace, y les voy a mostrar algunos tips para su uso en las diferentes aulas, y vamos a revisar un procedimiento de evaluación que permite evaluar de forma auténtica, ya sea en el contexto escolar o en el contexto universitario. Ahí lo que debemos hacer es una adaptación respecto del lugar donde nosotros nos estamos desempeñando. Y como decía mi colega, al final de la sesión les voy a compartir un link para que puedan inscribirse, completan sus datos y con ello después se va a hacer la certificación de esta jornada. Nos siguen saludando. Bueno, tenemos a Dariolet desde Ñuble, comuna de Pinto, Karen también desde Paraguay, así que todos muy bienvenidos. Recuerden que la idea es que puedan participar. Los voy a ir leyendo en el chat si tienen preguntas y les voy a compartir mi pantalla con el material que hemos preparado para esta sesión. Ahí estamos. En esta oportunidad hemos titulado esta webinar como evaluación auténtica, tips para la elaboración de procedimientos evaluativos bajo este enfoque en el contexto escolar. Y si nosotros nos ponemos a pensar y luego, cuando ustedes ya conozcan de qué se trata el enfoque de evaluación auténtica, yo creo que muchos de ustedes ya trabajan la evaluación auténtica en sus aulas y en ocasiones nosotros hacemos muchas cosas, pero no tenemos el nombre técnico para lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes también pueden ir haciendo una autoevaluación de las prácticas evaluativas que están teniendo en sus distintos puntos de trabajo. Voy a partir con una reflexión de Miguel Santos Guerra del año 2020, y creo que es bien atingente porque la evaluación tiene un tremendo poder y una influencia en nuestra práctica pedagógica y más aún en nuestros estudiantes.
Miguel Santos Guerra nos dice, la evaluación es un fenómeno educativo que condiciona todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso resulta decisivo preguntarse por la naturaleza del mismo, por su finalidad y por las dimensiones éticas, sociales y políticas que lo impregnan. No se trata de un fenómeno esencialmente técnico, sino de un fenómeno ético. Por consiguiente, resulta indispensable preguntarse a quién beneficia cuando se hace y a quién perjudica, a qué valores sirve y qué valores destruye. La evaluación puede servir para muchas finalidades. Lo importante es utilizarla como aprendizaje, como un modo de comprender para mejorar las prácticas que aborda. Miguel Santos Guerra acá nos invita a reflexionar sobre lo que significa la evaluación en nuestra práctica profesional. ¿Qué significa que estemos evaluando? ¿Qué implicancias tiene la nota que en ocasiones le colocamos a nuestros estudiantes? Habla de sus procesos de aprendizaje, habla sobre su conducta, ¿de qué está hablando? Es importante que reflexionemos respecto de la importancia de la evaluación y tal como nos dice este autor, ¿a quién sirve y qué finalidad ocupa en nuestra práctica? Les quiero mostrar cuál es nuestro itinerario de trabajo, desde dónde vamos a partir y hacia dónde vamos a transitar. Vamos a hacer una breve introducción sobre el paradigma de evaluación del y para el aprendizaje. Luego vamos a hablar sobre el concepto de evaluación auténtica. Vamos a hablar sobre situaciones de evaluación de tipo auténtica, cuáles podrían ser consideradas bajo este enfoque. Vamos a hacer, yo les voy a mostrar un ejemplo de evaluación auténtica que es el portafolio, que además en Chile, para los colegas que son chilenos, es como nos evalúan en la evaluación docente. Y luego viene el cierre, donde vamos a revisar cuáles son las ideas fuerza de esta presentación, y les voy a compartir el link el que les mencionábamos al principio, que tiene como fin que ustedes se puedan inscribir y esta sesión se pueda certificar. Le damos la bienvenida a todos los que se están uniendo, a quienes nos están saludando por el chat. Tenemos colegas de Peñalolén en la región metropolitana. Patricio, bienvenido. Natalia, bienvenida desde Peñaflor. Tenemos a Hernández de Perú, Ariel desde Paraguay, así que sean todos muy bienvenidos. Estamos iniciando. ¿Cuál es el propósito de esta jornada? Primero, que revisemos el enfoque de evaluación auténtica del aprendizaje y presentar procedimientos de evaluación que permitan su uso en el contexto escolar. También es relevante para quienes trabajan en la universidad que es aplicable al contexto universitario y que debe haber una adaptación claramente en función de los niveles cognitivos, pero también es una herramienta que les podría servir. Vamos a hablar sobre la historia de la evaluación para que hagamos un poquito de memoria, para que veamos desde dónde surge la evaluación auténtica y por qué hemos llegado a transitar hasta este enfoque. Bueno, en el periodo antes del año 1990, y para quienes estudiaron en esa época o ejercen desde esa época, podrán recordar que la evaluación estaba centrada en la medición. Vale decir que lo que nos importaba a los profesores de ese periodo era básicamente medir si nuestros estudiantes sabían lo que estábamos enseñando, que estaba muy en la lógica también de, de cómo se enseñaba en ese periodo. Y habían escasas herramientas, muy poquitas, que nos permitieran realizar evaluación formativa y dar retroalimentación a los estudiantes. Específicamente la retroalimentación no emerge sino hasta fines de la década de los 80, así que recién por el año 90 se está hablando de lo que es la retroalimentación, que Roy Sadler la coloca, podríamos decir, el concepto lo instala en el mundo de la pedagogía. Luego del año 1990, en el periodo que data entre el año 1990 y el año 2000, el paradigma de evaluación comienza a cambiar. Los profesores se dan cuenta que la evaluación no puede servir solo para medir y, sino, debería estar más bien centrada en evaluar para el aprendizaje, vale decir, que debía tener una utilidad para que nuestros estudiantes la usaran para poder aprender. Y comienza a balancearse en este periodo de tiempo lo que es la evaluación formativa con la evaluación sumativa. Eso significó que los profesores de este periodo tuviesen una predisposición negativa hacia la medición. Y también evidenciamos
que hay un quiebre en la formación docente y los requerimientos del sistema escolar. Por una parte, las universidades formaban a los profesores con ciertas características, pero el sistema escolar requería de otras competencias y eso significó, por ejemplo, en el caso de Chile, que la reforma llevada a cabo en los años 90 no tuviese, yo diría, los impactos positivos o que se esperaba para ella. Entonces aquí hay un elemento que es crítico, que se tensiona, básicamente porque hay un quiebre entre la formación docente y los requerimientos del sistema escolar, lo cual a mi juicio en términos de evaluación aún persiste. Los profesores somos formados en evaluación durante un semestre, por lo menos en el caso chileno, y no tenemos mayor trabajo respecto a la evaluación posterior a los cursos que se hacen en la universidad. Por lo tanto, aún hoy la evaluación es un tema crítico a nivel del profesorado. Y en la actualidad, pasado el año 2000, 2005, se comienzan a integrar ambos paradigmas, este paradigma centrado en la medición y el otro centrado en el aprendizaje, y comienzan a balancearse. Los profesores nos comenzamos a dar cuenta de que la evaluación tiene un doble propósito. No solo está centrada en medir, sino que también en mejorar. Y eso ha significado que en la actualidad se hable de un enfoque del y para el aprendizaje, y ha involucrado que comencemos a utilizar la evaluación yo diría, con una implicancia diferente. Por ejemplo, la evaluación formativa, la retroalimentación efectiva y la evaluación sumativa se han ido convirtiendo en elementos claves para poder monitorear y certificar los aprendizajes. Y aquí me gustaría destacar el rol que tiene la retroalimentación, que hoy día nosotros ya sabemos que la retroalimentación tiene un poderoso impacto en nuestros estudiantes y que deberíamos hacerla parte de nuestra práctica pedagógica. Así que los invito después a ver si hacemos un webinar de retroalimentación. Entonces, en este paradigma de evaluación del y para del aprendizaje, podríamos decir que la evaluación comienza a definirse como un proceso de emisión de juicio a partir de los criterios y de información que recogemos en el aula, con la finalidad de mejorar y certificar tanto el aprendizaje como la enseñanza. Nosotros mejoramos el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también nuestros procesos pedagógicos. Eso quiere decir que la información que nosotros vamos adquiriendo en la sala de clase nos permite básicamente tomar decisiones respecto de las cosas que estamos haciendo. Y eso nos va a permitir también mejorar lo que estamos, las decisiones pedagógicas que hemos ido tomando. Y por otro lado, certificamos el aprendizaje. No olviden que la evaluación tiene esa finalidad, que nosotros logremos certificar si alguien sabe o no sabe respecto de algo. Así que ese es el enfoque de evaluación del y para el aprendizaje. Ahora, dentro de este enfoque del y para el aprendizaje emerge la evaluación auténtica. ¿Qué es la evaluación auténtica y por qué es útil en el contexto escolar? Es lo que vamos a ir revelando en el transcurso de este webinar. ¿Alguien se anima a contarme qué entiende por evaluación auténtica? Lo puede hacer en el chat. ¿Alguien se anima a dar una definición de lo que podría ser evaluación auténtica o a qué le podría sonar evaluación auténtica? Ahí los leo. ¿Sí? Perdona, qué pena contigo, Karen, como una evaluación que se parece más a lo real, al contexto donde vive la persona, contexto disciplinar o contexto de vida. Muy bien, Claudia. Claudia nos decía que tiene que ver con el contexto más bien de vida, el contexto real. Efectivamente, Claudia, es así. Y Leo Isaac dice, evaluar en contextos reales que se encuentran en nuestros estudiantes. Efectivamente, el concepto de evaluación auténtica, tal como decían nuestros colegas, Leo Aguido dice, se refleja el logro y el cambio de actitud. Efectivamente, lo que es la evaluación auténtica tiene como propósito que evaluemos de forma contextualizada. Muchas evaluaciones de las que se hacen en el aula a veces no tienen mucho que ver con lo que hacemos en la vida. Por ejemplo, pensemos en una selección múltiple. Yo no estoy en mi vida cotidiana en A, B o C o D. Yo estoy en la vida cotidiana resolviendo problemas para determinar cuál podría ser
la mejor respuesta para algo, por ejemplo. Entonces, en el enfoque de evaluación auténtica, lo que se propone es que evaluemos en contextos reales. Eso quiere decir no necesariamente que salgamos del aula a evaluar, por ejemplo, en un parque, sino que el procedimiento de evaluación que le proponemos a nuestros estudiantes tenga una situación real, por ejemplo, que esté fundamentada en el caso, por ejemplo, de los universitarios, que esté fundamentada en la profesión. Y ahora lo vamos a ir revisando. Muchas gracias ahí a Betina, que nos comentó en el chat, a Verónica. Bueno, Díaz Barriga Hernández y Díaz Barriga dicen que la premisa central de una evaluación auténtica es que hay que evaluar aprendizajes contextualizados. Vale decir, cada vez que nosotros pongamos al estudiante en una situación de evaluación, deberíamos darle un contexto a esa evaluación para que el estudiante pueda accionar todos los mecanismos de aprendizaje que ha tenido y pueda desarrollar la evaluación que le estamos pidiendo. Por lo tanto, hay procedimientos de evaluación que son mucho más aceptados para evaluar de tipo auténticamente que otros, como el caso de la selección múltiple, que en este enfoque en realidad no tiene cabida. ¿Cuáles son los principios que están a la base de la evaluación auténtica? El primero es que el aprendizaje es un proceso de creación de aprendizaje. O sea, vale decir, nosotros estamos aprendiendo y constantemente estamos creando un nuevo aprendizaje. Y eso viene dado también por la interacción que tenemos con el mundo real, no solo en la escuela o en una sala de clase. 2. El conocimiento previo y la nueva información permiten crear una síntesis con sentido. Vale decir, en la medida que vamos aprendiendo, le vamos dando sentido a lo que estamos aprendiendo. 3. En este enfoque se reconoce la importancia de las habilidades para la vida, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Por eso, los procedimientos de evaluación que les voy a mostrar tienen como propósito que el estudiante pueda desplegar una serie de habilidades. En este enfoque nosotros procuramos que el estudiante no solamente memorice, sino que el estudiante además movilice eso que sabe, que tiene en su cabeza y que lo pueda aplicar. En este enfoque evaluativo se propone, primero, la evaluación de aprendizajes contextualizados, que nosotros ya lo veníamos diciendo, relacionar lo que ocurre en la sala de clases con situaciones de la vida diaria o profesional, dependiendo del contexto donde trabajemos, creando un vínculo entre lo que se aprende y su uso para la resolución de problemas, y además involucrar a los estudiantes con problemas o preguntas importantes que resultan valiosos más allá del aula. Como el ejemplo que les daba de la selección múltiple. Es muy útil cuando estamos evaluando cierto tipo de contenidos, pero si nosotros queremos que, por ejemplo, el estudiante relacione más allá, tendríamos que elaborar una prueba con mucha dedicación, donde tendríamos que tratar de plantear problemas al estudiante para que lograse buscar en esa selección múltiple la respuesta. Pero es complejo de hacer. Si nosotros pensamos, y es algo que yo les cuento mucho a mis estudiantes de pregrado, muchos profesores creen que la selección múltiple es mejor porque es más fácil de corregir. Pero la dificultad de la selección múltiple está básicamente en que en la elaboración, en la construcción de las preguntas. Para que tengamos una buena prueba de selección múltiple, se requiere de mucho tiempo. Porque tenemos que procurar que, por ejemplo, el enunciado esté bien hecho, que las alternativas que le estamos dando a nuestros estudiantes también lo estén, o sea, que no se dé la respuesta ni se topen entre ellas, que no, por ejemplo, no utilizar el ninguna de las anteriores o el todas las anteriores. Todo eso es muy relevante. Por lo tanto, no debemos pensar que es fácil de hacer, ¿ya? Ahora, hay 3 dimensiones que se constituyen en el núcleo de una evaluación auténtica. La primera es el realismo, o sea, que apliquemos procedimientos de evaluación que van a tener implicancia en la vida de mi estudiante o que van a ser utilizadas en la vida del estudiante. La segunda es que haya un desafío cognitivo a través de la tarea que le estamos dando para que se desarrollen habilidades cognitivas de orden superior. En este enfoque se espera que el estudiante logre el uso de habilidades cognitivas de orden superior. ¿Por qué?
porque no solo les estamos pidiendo que memoricen, sino que apliquen, que construyan, que elaboren. Por lo tanto, el estudiante está yendo más allá. Si nosotros pensamos en la taxonomía de Bloom, estaría claramente en las habilidades de orden superior. Y la tercera dimensión es el juicio evaluativo. Esto quiere decir que los estudiantes, a partir de su desempeño en una evaluación auténtica, también sean capaces de juzgar su propio aprendizaje. Y aquí emergen dos conceptos, que es la autoevaluación y la coevaluación, tan relevantes en el mundo actual, que nosotros seamos capaces de darnos cuenta en qué fallamos y cómo lo hicimos, es uno de los elementos que este enfoque propone que le demos preponderancia y que efectivamente lo incluyamos en nuestras estrategias de evaluación. Por lo tanto, ¿qué requisitos debe tener una evaluación auténtica? Si nosotros pensamos en aplicar este enfoque, primero tendríamos que evaluar habilidades de nivel superior. Segundo, tendríamos que evaluar desempeños. Vale decir que el estudiante realice, construya, elabore, diseñe. Todo aquello podría ser una evaluación de desempeño. Debe ser un reto para los estudiantes. Recordemos que el retar a los estudiantes apunta también a el desarrollo de habilidades de orden superior. Combinar diferentes habilidades, no solo que el estudiante tenga que recuperar información cuando lo estoy evaluando, sino que también ese estudiante tenga la posibilidad de hacer más cosas con esa información que recuperó. Y los estudiantes deben construir una respuesta. De aquí, por ejemplo, que lo que es selección múltiple, verdadero y falso, completar un texto, etcétera, no sea parte de un enfoque de evaluación auténtica, porque son más bien, yo diría, evaluaciones de tipo más estandarizado. En este enfoque se considera relevante, y siguiendo a Díaz Barriga, que la información se puede recoger en el proceso de enseñanza y aprendizaje, vale decir, en todo el transcurso de lo que estamos enseñando podríamos evaluar, ¿ya? No necesariamente al final de la unidad, podríamos hacerlo en la mitad o podríamos hacerlo cuando nosotros estimemos que es necesario hacer una evaluación. Y la participación de los estudiantes es sumamente relevante, ya sea a través de la auto y de la coevaluación. Y cuando hablamos de autoevaluación es que el estudiante sea capaz de pensar qué es lo que aprendió y cómo lo aprendió. Y aquí los diferentes, yo diría los diferentes teóricos, lo que nos proponen es que trabajemos la metacognición a partir de la autoevaluación. Ahora, ¿qué situaciones de evaluación podemos plantear que sean parte de este enfoque? Y aquí les voy a dar algunos ejemplos que quizás los pueden ilustrar para poder ir incorporando este enfoque en sus prácticas evaluativas. Vamos a ir con los ejemplos. Yo aquí puse una diversidad de procedimientos pensando en que podían ustedes ser profesores del sistema escolar o también a nivel de docencia universitaria. Así que por eso están ahí, cada uno tendrá que mirar cuál es más pertinente para el nivel en el cual trabaja. Por ejemplo, las entrevistas orales, cuando el profesor hace preguntas al estudiante sobre una temática en particular, es una evaluación de tipo auténtica. Así también, por ejemplo, la narración de la historia o del texto, cuando nosotros, más allá de pedirle al estudiante que nos diga, no sé, cuál es el personaje principal de una lectura o cuáles las características del personaje principal, por ejemplo, es que le pidamos al estudiante que vuelva a narrar las ideas principales o pormenores de un texto seleccionado. Eso también es una evaluación de tipo auténtica. Por lo tanto, nosotros podríamos pedirle al estudiante que nos narre, por ejemplo, desde el punto de vista del autor, por ejemplo, Díaz Barriga, cuál es el concepto de evaluación auténtica. ¿Qué es lo que está haciendo el estudiante ahí? No solo está recuperando información de lo que leyó, sino que además la está reelaborando para contarlo en un texto escrito, por ejemplo. También tenemos en el caso de la elaboración de texto que el estudiante nos genera un documento de tipo narrativo, de tipo explicativo, de tipo persuasivo o de referencia. También nosotros podríamos pedirle a nuestros estudiantes que realicen un texto de este tipo. Proyectos.
algo que también nosotros estamos trabajando mucho hoy día en el sistema universitario, básicamente por el impacto que tiene en el futuro profesional, es los proyectos. Que el estudiante trabaje en equipo con otros compañeros para crear un proyecto. Puede ser de diversas temáticas, dependiendo de la asignatura donde nosotros trabajemos, podemos pedir la elaboración de un proyecto, y esto también acompañado, por ejemplo, de la coevaluación, cómo trabajamos en grupo, funciona o no el grupo, también es un elemento que podríamos agregar. Los experimentos. El estudiante puede documentar una serie de experimentos, ilustrar un procedimiento, realizar los plazos necesarios para completar una tarea, documentar los resultados de un experimento, por ejemplo. Eso también es una evaluación auténtica, y esto también me lo preguntan mucho, es si las pruebas o exámenes escritos son evaluación auténtica, y yo siempre respondo que depende del tipo de pregunta o de ítems que yo incluya en estos pruebas o exámenes. Y por eso lo he puesto acá. El estudiante responde por escrito preguntas abiertas, y siempre que sea posible involucren análisis de caso o resolución de problemas. Y estamos frente a una evaluación de tipo auténtica. ¿Por qué? Porque si pensamos en el concepto inicial de que tiene que ser una situación contextualizada, yo puedo crear un problema, por ejemplo, y pedirle al estudiante que analice ese problema y responda de forma escrita en una prueba. Efectivamente, una prueba o examen escrito podría ser una evaluación auténtica dependiendo del tipo de pregunta que nosotros incluyamos. En este tipo de pruebas no deberíamos incluir ni selección múltiple, ni completa elaboración, ni ninguna pregunta que el estudiante solo tenga que recuperar información, sino que yo le tengo que pedir un poco más porque estamos ante una situación donde el estudiante debe elaborar. ¿Y con qué instrumento evaluamos estos procedimientos? A mi juicio, el instrumento que mejor se adecua a evaluar lo que hemos mencionado, tanto entrevista oral, elaborar un informe, narrar un texto, los proyectos, deben ser evaluados con rúbricas. Las rúbricas, recordemos que es un instrumento de observación que nos permite registrar la calidad de una tarea. Y tenemos diferentes instrumentos de observación, tenemos la pauta de cotejo o checklist, tenemos la escala de apreciación y finalmente tenemos la rúbrica. De esos tres instrumentos, el más completo es la rúbrica porque es donde yo describo los logros. A diferencia, también podríamos, como dice Cristian, usar una pauta de evaluación o una pauta valorativa. La rúbrica es como lo más, yo diría, es como lo más específico, porque el estudiante tiene la descripción del logro, vale decir, sabe cuando está excelente o cuando está muy mal o algo, porque está descrito en la rúbrica. Pero para elaborar una rúbrica nosotros tenemos que tener primero criterios comprensibles para los estudiantes, vale decir, tenemos que explicarlo para que así nuestros estudiantes puedan saber qué es lo que esperamos de ellos. En este sentido, exacto, María Angélica me dice es más precisa la rúbrica, efectivamente es mucho más precisa, y no solo para el estudiante, sino que también para nosotros los profesores. Cuando tenemos que explicar por qué un estudiante tiene una nota u otra, la misma rúbrica nos permite esclarecer por qué ese estudiante finalmente es calificado de cierta forma. Por lo tanto, es importante, como decía antes, que los criterios sean comprensibles para los estudiantes, vale decir que el estudiante sepa lo que vamos a evaluar, cómo o qué esperamos de él, para que él pueda desempeñarse de la mejor forma posible, que los niveles sean progresivos del dominio o pericia con respecto a una tarea, vale decir, partimos desde, no sé, evaluamos los aspectos formales, luego podemos evaluar la precisión de las ideas, etcétera, y así vamos haciendo el dominio, lo vamos graduando. Y tiene que estar centrada en aspectos cualitativos. Esto quiere decir que yo tengo que describir cualitativamente lo que se está evaluando. Hay muchas veces que los profesores utilizan, por ejemplo, una redacción como la que les voy a decir. Logra el 75% de lo esperado. Y ahí uno dice, como estudiante, ¿qué es el 75% de lo esperado?
porque yo podría, como estudiante, pensar que logré más del 75%. ¿Ya? Y otro elemento que también no debemos perder de vista cuando hacemos rúbrica, escalas de apreciación o pautas de cotejo, es que debemos asignar porcentajes. Por ejemplo, los aspectos formales no tienen el mismo valor que el análisis de un texto, por ejemplo. Por lo tanto, en la rúbrica no puede tener el mismo peso. No puede valer lo mismo. Yo tengo que diferenciar aquello que tiene más dificultad. Exacto. Cristian me dice, el 75% debe estar descrito, efectivamente, pero a diferencia, Cristian, de lo que uno podría pensar, en muchas ocasiones hay rúbricas donde dice cumple con el 50%, cumple con el 75%. Entonces, esas redacciones tenemos que evitarlas porque nos llevan a confusión y además no está técnicamente bien realizada la rúbrica. Así que ahí uno tiene que aplicar el conocimiento de cómo tiene que graduar, tiene que ir graduando ese desempeño que el estudiante está demostrando. Ahora les voy a dar un ejemplo de una evaluación auténtica que es el portafolio. El portafolio es una herramienta que los profesores a veces, yo recuerdo haberla utilizado mucho cuando hacía clase en el sistema escolar, porque involucraba una serie de tareas que permitía monitorear el avance de los estudiantes en el transcurso del tiempo. No sé si alguien ha usado el portafolio de acá de los colegas que está conectado, si nos quiere contar su experiencia con el portafolio. ¿No? ¿Nadie? Hola, ¿cómo estás? Hola, Carla. Soy Bienvenida. Carla, desde Perú. Yo no sé si exactamente llamarlo portafolio, pero lo que hacíamos nosotros para la evaluación final, yo enseño filosofía en universidad, entonces la mayoría de alumnos piensa que cuando vamos a hacer filosofía vamos a tomar un examen horrible de cómo de pronto pensaba Aristóteles y cuándo nació y ese tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros hacemos en la universidad donde yo trabajo es un ensayo tipo argumentativo que se construye en el proceso de todo el semestre. La primera semana el estudiante va entendiendo qué es lo que va a hacer en la última semana 16, la segunda escoge su tema, la tercera escoge su grupo o la segunda, la cuarta escoge las bases de datos con las que va a trabajar y así, ¿no? Entonces eso lo vamos llenando en una carpeta en Teams, porque trabajamos con Teams. Entonces eso para mí es un portafolio, ¿no? Sino que a veces pensamos que el portafolio es un documento impreso al que le pones encima la carátula portafolio, pero no, es demandante, sí, como dice Cristian, sí, es agobiante, estresante, como yo digo, es 5, no es un estrés, ¿no? Es una cosa bien demandante, pero yo puedo decir ahora, después de casi 3 años de trabajar, casi 4 en realidad, de trabajar ensayo, que ya tengo varios grupos que de pronto están pasando del ensayo a una, ¿cómo decirlo? Se llama revisión documentaria, ¿no? Que yo espero que se pueda publicar a fin de año, por lo menos unos 4 trabajos. Pero Mira, sí, Carla, demandante. interesante. Es Demandante. demandante y sí, efectivamente es un portafolio, Carla. Lo que ustedes hacen es un portafolio. Lo que pasa es que uno tiende a creer, como dice Carla, que es como el dibujo que yo les puse aquí en la diapositiva. Pero un portafolio es una estrategia pedagógica y evaluativa que permite hacer yo diría, esta acumulación de cosas, que puede ser un solo trabajo, como lo que plantea Carla, que es el ensayo que se va escribiendo en el transcurso del semestre, y también podría ser una serie de trabajos con diferentes características que vamos juntando y que vamos realizando con nuestros estudiantes. Dice, hay varios colegas que lo han usado y además lo han usado en diferentes niveles. Por ejemplo, acá nos dice una colega en primaria, otro colega nos decía que a nivel universitario, en educación superior. Y como bien ya comentábamos, es demandante, pero en la medida que uno va ajustando
las características del portafolio y va trabajando con rúbricas, por ejemplo, va logrando un producto final que es bastante, yo diría, que muestra con bastante veracidad el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y, como dice María Angélica, nos permite hacer un seguimiento riguroso de lo que están haciendo. Aquí yo les voy a mostrar algunos ejemplos, les voy a hablar, yo sé que lo conocen, pero igual lo voy a mencionar. El portafolio no solo es un método de enseñanza, sino que de aprendizaje y de evaluación. Y eso es lo interesante del portafolio, y por eso yo creo que lo escogí en su momento, porque la idea es que pensemos en algo que efectivamente tenga la capacidad no solo de estar en primaria, en secundaria, sino que también a nivel universitario. Mira, y Patricio usa la bitácora, que también, Patricio, el nombre bitácora, yo creo que también podríamos usarla. Así que de quinto a octavo en equipos. Mira, interesante. Hay que ir puliendo, eso sí, como yo les decía, el instrumento de evaluación. Eso es súper importante. Cuando uno hace por primera vez el portafolio, a veces se equivoca en eso, en el instrumento de evaluación, o en no considerar todo lo que debería estar considerado. Bueno, lo segundo, que es importante que sepamos del portafolio, es que es una selección o colección de trabajos académicos realizados en un periodo determinado de tiempo. Y, como dice ahí, no son al azar los trabajos. Nosotros tomamos una decisión pedagógica respecto de qué esperamos de nuestro estudiante. Y como Carla decía, por ejemplo, en filosofía un ensayo que se puede escribir durante todo un semestre. Y además nos permite monitorear los aprendizajes. Aquí, en el concepto de monitoreo, nosotros utilizábamos, cuando yo trabajaba en el contexto escolar, y a lo mejor a Patricio le puede servir, utilizábamos el monitoreo, pero vía coevaluación. Elaboramos rúbricas, en todo caso, ni siquiera eran rúbricas, eran como pautas de evaluación que eran más simples, y le pediríamos a los grupos que se intercambiasen en una jornada los portafolios. Y los grupos tenían que ir evaluando los portafolios y haciendo comentarios en esta pauta de evaluación, lo que después a uno como profesor le permite revisar ese monitoreo que hacen los propios estudiantes, después ir mirando si efectivamente los estudiantes son capaces de coevaluar a sus compañeros. Y para no ponerle competencia a la situación, porque generalmente provocaba estrés evaluar al compañero con una nota, lo que nosotros hacíamos era evaluar la participación de la coevaluación. O sea, si tú participabas en todos los procesos de coevaluación, tenías una nota. No así, no pesaba si le ponías nota a tu compañero. Así que ahí uno puede resolver el monitoreo pensando en la cantidad de estudiantes que uno puede tener en la sala de clase y la cantidad de portafolio. Así que, Patricio, yo creo que una excelente idea es trabajar la coevaluación. Y te vas a dar cuenta que si sigues usando la estrategia, los estudiantes van a lograr dominar la coevaluación. Sí, muchas gracias. ¿Rato? Nosotros voy a tomar el consejo porque la verdad es que hacemos coevaluación, pero dentro del equipo. Pero vamos a hacer ahora, yo creo, una coevaluación entre equipos. Y además quería decir algo, pero se me olvidó. Muchas gracias por todo. Ya, sí, Patricia, si te acuerdas, abre el micrófono y me hablas, ¿ya? Entonces, esa idea de coevaluar por equipo es bastante útil por el tema del monitoreo. Uno puede ir mirando y pedir a los estudiantes que vaya chequeando si están todas las tareas, si se incorporó lo que uno solicitaba, no así la calidad. Quizá lo que podemos pedir que evalúen es si está todo lo que estamos pidiendo, si han seguido instrucciones, etc. ¿Para qué eso? ¿Sí, Carla? Sí, yo normalmente no hacía coevaluación, en realidad no creo hacerla todavía, o sea, no en el sentido primigenio de la palabra, pero lo que yo hago es, al final de este ensayo, todos los grupos exponen. Entonces yo tengo una especie de lista check, ¿no? Que les paso a todos. Entonces, pero en anónimo. Y les digo, ¿qué les pareció el título? ¿Qué les pareció el planteamiento del problema? Estuvo bien, más o menos, regular, ¿no? Entonces ellos me entregan esta lista al final, ¿no? Y incluso, yo tengo
2 semestres de estos documentitos que ahora quiero hacerlo en una investigación cuantitativa, ¿no? A partir de eso, y ni siquiera tengo que pedir permiso porque son solamente documentos propios, es una investigación, por decirlo, hermenéutica, ¿no? A partir de documentos que ya tengo. Y al final, después, digamos, el semestre siguiente, a los grupos que salieron mejor, se les premia en una especie de sala, ¿no? En una sala, es algo muy significativo, o sea, pues no sé si se llame coevaluación. Sí, sigue como la estructura de una coevaluación, pero tú le pones nota, ellos ponen nota. No ponen nota. Ah, No es ponen. cualitativo, o sea, los Sí, es estudiantes, cualitativo, sí. sí, o sea, tiene características de coevaluación. Lo que yo siempre sugiero cuando utilicemos la coevaluación es explicar los criterios con los cuales tiene que coevaluar el estudiante. Que todos, por ejemplo, en la sala de clase entiendan lo mismo por la calidad del título, por ejemplo. Claro, eso sí, porque como les decía, desde la primera semana en verdad es un trabajo demandante, agotador, pero enriquecedor porque el objetivo básico de la universidad o uno de ellos es la investigación, ¿no? Entonces, yo les explico, ¿no? Cuando ustedes lleguen a su último semestre, ya van a entender qué es un título, qué es un objetivo, pero acá lo hacemos en chiquito, ¿no? En pequeñito, porque es un ensayo solamente. Entonces, entienden primero qué es el tema. Sí, ya entendieron todos qué es el tema, ok. Es como yo les digo, es la fiesta de 15 años el tema. Y el título es la fiesta de 15 años temática tipo Harry Potter de Juanita, ¿no? O sea, ya le vas poniendo el nombre un poco más particular. Ya luego, entonces ya entienden ellos, ¿no? ¿Qué significa tema? ¿Qué significa título? ¿Qué significa situación problemática? ¿No? Entonces, en base a eso van señalando si les pareció apropiado lo que el grupo está exponiendo, ¿no? Los grupos, porque todos se evalúan. Perfecto, Carla, gracias. Como les decía, yo creo que es importante explicitar qué es lo que le pedimos al estudiante que mire. La nota, yo creo que en las coevaluaciones la nota no es lo esencial, lo esencial es que el estudiante pueda desarrollar la capacidad de evaluar a otro. Y para eso es importante los criterios de evaluación. Ahí en el chat me comentan y dice, pero eso no sería traspasar el criterio de evaluación al estudiante. No, porque el criterio de evaluación lo damos nosotros. El estudiante lo que hace es la tarea de evaluar al compañero y no necesariamente con una nota, puede ser como lo dice Carla, que puede ser de forma cualitativa, o sea, entregándole información a sus compañeros sobre cómo lo hicieron. Es una buena práctica cuando nosotros le enseñamos al estudiante a coevaluar. Por eso de repente partir con los estudiantes, por ejemplo, que son más chiquititos, con criterios de evaluación súper claros para que ellos sepan qué es lo que tienen que evaluar. ¿Cuáles son los elementos más esenciales de una rúbrica? Yo diría, Fran, que están los criterios de evaluación, que es decir, qué es lo que vas a evaluar, y luego los niveles. ¿Cuándo está excelente ese criterio? O sea, cuando el estudiante ha logrado hacer lo que tú estás pidiendo, y luego la graduación de cómo ese desempeño va desmejorando, hasta llegar a un desempeño que es inadecuado. ¿Ya? Eso también parece que podríamos hacer un webinar de rúbricas, porque los profes nos cuesta mucho elaborar rúbricas. Sobre todo porque nos cuesta establecer cómo vamos bajando el nivel. Y eso es un elemento que requiere práctica, o sea que lo vamos desarrollando lo vamos haciendo tantas veces que ya lo tengamos integrado. Exacto, Carla, es difícil explicar sin caer en las redundancias. Por eso es importante que sepamos, por ejemplo, yo siempre digo, el problema está en los, por ejemplo, si tenemos bien, muy bien, bien, regular y insuficiente, el problema no está en el muy bien ni en el insuficiente. El problema en graduar está al medio, porque ahí es donde nosotros tenemos que decir qué es intransable para que esto esté bien y no sea regular. Esa es como la pregunta que deberíamos hacer. Bueno, continúo. ¿Para qué es útil el portafolio? Propiciar los procesos de autoevaluación, guiar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, recabar información que nos puede ser útil para tomar decisiones, promocionar la autonomía. Yo creo que eso es un elemento relevante que a nosotros no nos lo enseñan.
los sistemas escolares no tienen esta habilidad que es tan relevante, que seamos autónomas y seamos capaces de tomar decisiones respecto de nuestro propio trabajo. ¿Qué podríamos incorporar en los portafolios? Ensayos, como decía la colega, problemas resueltos, comentarios de lecturas, trabajos colaborativos, reportes de laboratorio, guías de trabajo. Incluso podríamos, por ejemplo, pedirle al estudiante que incorpore una evaluación y la corrección de esa misma evaluación o la reescritura de esa evaluación. Eso también podría ser un elemento que podríamos incorporar en los portafolios. ¿Qué elementos debemos considerar cuando seleccionamos el portafolio como una estrategia de evaluación? Lo primero es tenemos que definir cuál es el propósito del portafolio, ¿ya? No solo la idea, no es solo acumular información, sino que tiene que cumplir o tributar un objetivo de aprendizaje en la escuela o un resultado de aprendizaje en la universidad. Aquí va a tributar nuestro portafolio. Tengo que pensar en eso. ¿Cómo hago que mi portafolio tribute de la mejor forma al objetivo que persigo? Segundo, tengo que establecer los trabajos que voy a incluir. ¿Qué voy a incluir? ¿Voy a trabajar solo un ensayo? ¿Voy a incluir más trabajos? ¿Qué es lo que voy a trabajar en el portafolio? ¿Cuáles son mis criterios de evaluación? ¿Qué es lo que realmente me importa de lo que voy a evaluar? ¿Qué me interesa? ¿Que cumplan con todo o la calidad de lo que hay en cada uno de los trabajos? ¿Cómo lo voy a corregir y con qué instrumentos? Eso también es muy relevante. Por lo tanto, si van a partir con la estrategia, yo sugiero pensar en 3 o 4 elementos a incluir, porque eso requiere no solo que elaboremos instrucciones, sino que también elaboremos los instrumentos con que vamos a corregir. Y también, como tercera tarea, tenemos que definir el sistema de monitoreo que vamos a usar. Vamos a revisar nosotros todos los portafolios, vamos a trabajar en coevaluación para poder hacer más eficiente el proceso, vamos a trabajar mensualmente, lo vamos a hacer cada clase. ¿Cómo vamos a trabajar el portafolio? Luego tenemos que pensar qué tipo de retroalimentación le voy a hacer al estudiante. ¿La voy a hacer en grupos? ¿La voy a hacer para el curso completo? ¿O voy a retroalimentar por portafolio? Eso también es una decisión porque requiere tiempo y preparación. ¿Y cómo van a participar mis estudiantes? ¿Los voy a hacer participar vía coevaluación? ¿Los voy a hacer participar vía autoevaluación? ¿Cómo o qué rol van a asumir en esta evaluación que es de un proceso? ¿Cómo yo lo integro en esta evaluación y cómo ese estudiante puede desarrollar nuevas habilidades como evaluar a partir de la auto y la coevaluación? Por lo tanto, aquí yo tengo una estructura básica del portafolio que quizás puede serles útil para orientar a quienes quieran trabajar el portafolio. Primero, yo sugiero colocar una guía o un índice de contenido para así poder mirar, ¿verdad?, qué es lo que va a tener ese portafolio. Segundo, también le podemos pedir al estudiante que elabore una introducción. Ahí en el chat nos decían que el tema del portafolio, ¿cómo se puede hacer? Dice, pero dijeron que esto se usaba en preescolar y no creo que ahí se pueda pedir a los párvulos el compromiso cuando tienen 4 o 5 años. Efectivamente, yo creo que hay que mirar el nivel en el cual uno trabaja y qué es lo que se adapta a ese nivel. Cuando nosotros pensamos en párvulo, no le puedo pedir a un párvulo que coevalúe a un compañero, pero sí en segundo ciclo básico lo puedo hacer en enseñanza media, lo puedo hacer en educación superior. Por lo tanto, hay que ir mirando en qué nivel estoy trabajando y cuáles son las posibilidades que tengo con el nivel. La autoevaluación también es compleja con niños tan pequeños, así que ahí yo creo que hay que ir mirando cómo podríamos irlo integrando en los diferentes niveles que nosotros nos movemos. El segundo elemento que yo les comentaba es que trabajemos una introducción. Eso nos va a permitir el detalle de intenciones, creencias, puntos de partida en el portafolio para que el estudiante también aprenda a presentar lo que es un portafolio. Luego, los temas centrales que conforman el cuerpo, que van conformando el cuerpo del portafolio y que contienen la documentación que hemos seleccionado para que el alumno nos vaya mostrando cómo ha ido consiguiendo su aprendizaje.
Y aquí yo creo que es relevante que también el estudiante pueda tener cierta creatividad para ir mostrando sus avances. Y finalmente un apartado de clausura para que el estudiante logre hacer una síntesis de lo que aprendió. Entonces ahí tenemos una estructura que podría servirnos para trabajar con nuestro estudiante, que es una estructura sencilla, pero que también sigue la estructura de lo que sería un trabajo de investigación, que lleva la introducción y una conclusión, que nos permite también ir preparando a nuestros estudiantes para futuras tareas. Ahora, ¿por qué incorporar este enfoque en las prácticas evaluativas? ¿Por qué hacer una evaluación auténtica y no solo evaluaciones tradicionales? Y aquí yo puse una serie de recomendaciones que diferentes autores mencionan. Por ejemplo, impacta en la calidad y la profundidad del aprendizaje logrado por el estudiante. Segundo, le permite desarrollar habilidades cognitivas de orden superior. También apoya el proceso y el desarrollo de una confianza personal de los estudiantes. Prepara a nuestros estudiantes en el desarrollo de la autonomía. Mejora el compromiso académico, mejora la motivación para el proceso de aprendizaje, aumenta la capacidad de autorregulación, la metacognición y la autorreflexión del estudiante. Si nos alejamos de la evaluación tradicional y aplicamos este enfoque, es muy probable que nuestros estudiantes puedan desarrollar nuevas habilidades. Bueno, y ya nos estamos acercando al cierre y creo que estoy bien con la hora para no pasarme. Aquí, bueno, voy a responder a Cristian, dice el nivel crítico se desarrolla desde pequeño. En el portafolio de los niños de pre-kinder se observa claramente si existe progreso. Claro, ahí hay un, Cristian, con los más chiquititos es mucho más visible ciertas cosas porque están incorporándolas en algo que no tenían. Pero yo creo que el portafolio es tan versátil que lo podríamos usar desde el párvulo hasta la educación superior con la adaptación que yo les señalaba, con la adaptación a los niveles cognitivos, a las capacidades de las tareas que nuestros estudiantes podrían realizar. Así que yo los invito a usar el portafolio como una estrategia de evaluación auténtica que puede permitir que sus estudiantes desarrollen más habilidades de las que ya estamos desarrollando. Y a modo de cierre, les comento. Primera idea fuerza, la evaluación del y para el aprendizaje es el paradigma evaluativo en el que se enmarca el enfoque de evaluación auténtica. Segundo, la evaluación auténtica tiene por objetivo evaluar de forma contextualizada y eso no se refiere solo al tiempo y el lugar donde yo realizo la evaluación, sino que se refiere básicamente a las características de esa evaluación, cómo yo coloco al estudiante en una situación que en la vida cotidiana podría utilizar. Efectivamente no hacemos pruebas de desarrollo en la vida cotidiana, pero sí tenemos que resolver, sí tenemos que argumentar, sí tenemos que hacer síntesis, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros podemos entregarle al estudiante con nuestra evaluación de tipo auténtica. 3, la evaluación auténtica contribuye al desarrollo de habilidades de orden superior. Como ya habíamos mencionado, desarrollamos autonomía, confianza, metacognición, y podemos, ya desde Bloom, podríamos hablar de cuáles habilidades, síntesis y evaluación. Y 4, la evaluación auténtica es útil para la evaluación de distintas habilidades. Nosotros podemos evaluar diferentes habilidades con la evaluación auténtica, incluso en un solo instrumento, o sea, en una sola situación de evaluación. Por lo tanto, es muy versátil. Tengo algunas preguntas acá en el chat. ¿Nos compartirá su presentación, profesora? Sí, voy a intentar compartirla ahora en el chat, mientras ustedes anotan en la lista y respondo a Carla. Les voy a mostrar un link que voy a copiar en el chat, que es el link donde se registra su asistencia, se le hacen un par de preguntas y a partir de la información que ustedes coloquen en este link, así que para que coloquen bien su nombre y esos datos que son relevantes, se va a elaborar su registro de asistencia. Les voy a dejar de compartir y les pego en el chat para que se anoten. No se olviden de anotarse si les interesa la certificación y si les interesa que les siga llegando información sobre nuestros webinars para que sigan participando. Les voy a compartir acá. No se vayan sin antes anotarse. Todos en la reunión. Ahí va el chat. Ahí les puse, no sé si lo ven o no. Es que justo alguien habló. Ahí está, para que se vayan a anotar.